A los televidentes del programa Tiempo de Despertar, les deseo las más grandes bendiciones del cielo. Ahora dejamos con nosotros inmediatamente al doctor William Soto Santiago, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, según Apocalipsis 22:16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora, ¿qué es el día postrero? El día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Y los días postreros qué son? Pues los días postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio, porque un día delante del Señor para los seres humanos es como 1000 años. De esto nos dio testimonio San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8, y el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Y ahora podemos comprender por qué San Pablo decía en su carta a los Hebreos de la siguiente manera, hablando de los días postreros, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, capítulo 1 de su carta a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, ¿por medio de quién habló? Al pueblo hebreo, por medio de los profetas, porque esa es la forma de Dios hablarle a su pueblo, al Israel terrenal y al Israel celestial también. Ahora sigue diciendo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Vean, Dios habló por medio de su Hijo, de Jesucristo, y San Pablo dice que fue en los postreros días, y ya han transcurrido 2000 años. ¿Y por qué fue en los postreros días y han transcurrido 2000 años? Porque los postreros días comenzaron cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Por lo tanto, cuando el ministerio de Cristo comenzó y Dios estuvo hablando por medio de su Hijo, de Jesucristo, teniendo ya Jesucristo cerca de 30 años y teniendo un ministerio de 3 años y medio, se encontraba en el primero de los días postreros, se encontraba por ahí por el año 25 más o menos, o sea que se encontraba del año, diríamos, del año 20 al año 27 del primer siglo del séptimo milenio, y cumplió las promesas de la primera venida del Mesías. Pero miren los que lo estaban esperando: los sacerdotes, el sumo sacerdote, el concilio de la religión hebrea, el concilio del Sanedrín, compuesto por los 70 sabios que tenían que tener en ese concilio siempre, que eran grandes hombres, importantes hombres del pueblo hebreo, sabios hebreos, doctores en divinidad, en teología. Bien, ustedes no pudieron ver que la primera venida del Mesías, la venida del Rey de Israel, la venida del ungido de Dios, porque Cristo y Mesías lo que significa es ungido. Y ahora no pudieron comprender que el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel, era aquel joven carpintero de Nazaret. Cristo, cuando leyó la profecía de Isaías, que es una profecía mesiánica, en el capítulo 61, verso 1 en adelante, él lo leyó, y se encuentra esto en el capítulo 4 de San Lucas, verso 14 en adelante, donde dice: y Jesús volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí,
Y dice, por cuanto ungido, se está identificando como el ungido de Dios. El ungido con el Espíritu ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, siendo que ungido significa Cristo y significa Mesías, se está identificando como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, con el Espíritu de Dios. Me ha enviado por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les está dando testimonio que esta escritura profética, esta escritura mesiánica, esta escritura de la venida del Mesías, se está cumpliendo delante del pueblo. ¿En quién? En carne humana, en la persona de Jesús. O sea que él mismo ahí se está identificando como el cumplimiento del Mesías en medio del pueblo hebreo. Y no lo recibieron. Si leemos más adelante, encontraremos que les predicó un corto mensaje y no les gustó. Y fue enviado para predicar el año de la buena voluntad de Jehová, o año agradable del Señor. Y miren, comienza Cristo a predicar luego que todos estaban contentos. Dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban todos maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ahora comienzan a buscar cosas o motivos por los cuales este no podía ser el Mesías, por los cuales Jesús no podía ser el ungido de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando. Y entonces decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿no es este el hijo de José? Y ahora nos está diciendo que es el Mesías. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y ese es el dicho que todos conocemos comúnmente como nadie es profeta en su tierra. Eso es lo que quiere decir este dicho. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, en un territorio en donde no podía ir. Una bendición tan grande como esa, y fue esa bendición nada allá. Pero el pueblo hebreo estaba pasando por los juicios divinos, bajo el ministerio del profeta Elías. Por lo tanto, fue enviado el profeta Elías a una mujer en Sarepta de Sidón, a un territorio lejano, y para alimentar al profeta Elías.